Muy buenas y bienvenidos a vuestro canal. En esta ocasión os traigo un vídeo relámpago. Vamos a hacer un, que me lo estáis pidiendo mucho, en el horno Teca, el 840. Pues vamos a aprender a quitar la puerta, que me lo estáis pidiendo mucho porque no sabéis, hay gente que la ha quitado y no sabe ponerla. Y vamos a quitar también el cristal. Tengo un vídeo con el cristal, cómo se quita el cristal, y hacemos otras cosas más, anulamos la interfaz y hacemos otras cosas más. Y en este vídeo va a ser simplemente de quitar la puerta y quitar el cristal. Es muy fácil y muy rápido. Y si queréis ver los otros vídeos de cómo anular el interfaz, pues os voy a dejar los links aquí o en la descripción, en los comentarios. Os voy a poner los dos vídeos que hay acerca de este horno que tengo colgado. Os los voy a poner también en los comentarios. No en la descripción, en los comentarios. Pues vamos a verlo. Dentro vídeo. Aquí estamos con el horno. ¿Cómo retiramos el cristal? Pues le tiramos o de aquí, de la parte esta. Aquí tiene dos pestañas y aquí otras dos. Por ejemplo aquí, hacemos así. ¿Ves? Ya sale para limpiar el cristal. Para meterlo exactamente igual. Lo metemos primero de un lado y después del otro lado. Lo hacemos con cuidado que no se rompa. Apretamos un poco ahí y ya estaría el cristal puesto. Ahora, para quitar la puerta vamos a necesitar dos herramientas que no sé si tenéis todo el mundo, que son dos tenedores. Con dos tenedores vamos a sacar la puerta, abriéndola del todo, la abierta del todo, abajo del todo. Pues aquí tiene un orificio, no nos podemos equivocar porque no tiene más, tiene un orificio. Metemos los dos orificios. ¿Ves? Lo tenemos metido los dos orificios. No se encaje mucho, simplemente metido sin hacer mucha fuerza. Y estiramos, subimos para arriba y estiramos para afuera, ¿ves? ¿Cómo lo metemos? Metemos ahí. Y ya. Bueno, ya lo hemos hecho, ha sido fácil, ¿ves? Ahora si os han salido los tenedores o algo, que se ha salido lo que es el pestillo ese, pues ahora a continuación os dejo un vídeo que dura nada, un poquillo, y se ve cómo lo meto, porque he probado a sacarlo, por si se había dado el caso. Cuesta un poquillo meterlo, está duro, pero se mete. Y ya está, eso ha sido todo. No olviden suscribirse, la campanita y un like. Eso por supuesto, eso no hay que decirlo, porque a la ya la habréis dado, ¿no? Y muchas gracias. Si se os ha salido así, pues tenéis que, para meterlo otra vez el tenedor, pues le damos para atrás a esta parte, a todo lo que podamos, con una servilleta para que no nos hagamos daño. Y ¿ves? Es que está muy duro. Venga, intenta meterlo. ¿Por dónde? Por aquí, así. Por debajo de la Ahí. leche. Vale.